Vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 1 al 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este pasaje nos invita a orar por la expansión del Evangelio, destacando la fidelidad de Dios para proteger y fortalecer a los creyentes contra el mal. Pablo enfatiza la confianza en el Señor sobre las dificultades humanas, animando a perseverar en el amor, la paciencia y en la oración mientras se espera en la venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras estamos en esta tierra. Tengo 3 puntos claves de este pasaje. Y el primer punto es la oración por el ministerio. El punto número 1 y el punto número 2, que nos habla que debemos orar por nosotros. ¿Por quién? Por los ministerios de la iglesia, por el pastor y por todo el equipo que hay en la iglesia, que están al frente para atender la iglesia. Pablo, a pesar de ser un apóstol, pide oración para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esto nos enseña que el avance del Evangelio no depende solo de esfuerzos humanos, sino de la intervención divina, y que debemos orar por nuestros líderes espirituales. Debemos orar por los pastores, por todos los líderes de la iglesia. En este caso debemos orar por el pastor Nacho y todo el equipo de líderes que están en esta iglesia, que están al frente de la iglesia de la gran bendición. El segundo punto nos habla de la fidelidad de Dios, según este pasaje en el versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y nos guardará del mal. Este punto resalta que aunque los hombres como hombres fallen, fiel es el Señor. Fiel es Dios y es quien nos afirma y nos guarda de todo mal. Nos guarda del maligno y nos da la seguridad en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación o tentación por la que estemos pasando. Desde cualquier situación buscamos al Señor en oración y Él obrará en nosotros. El tercer punto nos habla en el versículo 4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Nos habla de la confianza en la obediencia. Pablo expresa la confianza que se debe tener en cuanto él nos habla aquí de los tesalonicenses, que continuarán viviendo según las enseñanzas que le ha dado, que ha recibido, y como tal, como iglesia, debemos de vivir lo que la Biblia nos enseña y lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Esto subraya la importancia de la perseverar en la oración. La oración y la obediencia, y ser constante en nuestra vida cristiana. Debemos obedecer, debemos ser obedientes a Dios. Por eso debemos orar para que todo el pueblo de Dios, debemos orar para que toda la iglesia se una en la oración, en los cultos de oración, porque es un mandato de Dios
Nos habla un versículo en 5:17 de Tesalonicenses que nos habla de orar sin cesar, porque la oración es muy importante como pilar de la iglesia. Y el último punto, que es el versículo 5, que nos habla: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El corazón dirigido a Dios, nuestro corazón debe estar dirigido a Dios. Por eso Pablo acá nos hace una oración final para que el Señor guíe los corazones hacia el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hace un llamado a amar a Dios y a tener perseverancia en medio del sufrimiento. La oración nos dirige nuestro corazón. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, por situaciones, por cualquier circunstancia que estemos pasando, cuando nosotros venimos en medio de ese sufrimiento, venimos al Señor, el Señor va a escuchar nuestras oraciones y Él va a obrar de una manera especial. Podemos pasar muchas situaciones, pero cuando nuestro corazón y nuestra mente sigue enfocada en Cristo, Dios obra en nuestras vidas y nos da esa fortaleza, nos da esa respuesta a través de la oración en Cristo Jesús. Como resumen final de este pasaje, nos hace un recordatorio de que la vida cristiana se vive en comunidad. Esto nos hace un llamado que como cristianos el culto de oración debe acudir para venir y clamar y poner delante del Señor esa necesidad que tenemos, esa necesidad por la iglesia, esa necesidad que día a día ocurre con el pastor, con cada líder, con cada miembro de la iglesia. Entonces nuestro enfoque tiene que ser en el Señor, aún en medio de las circunstancias, en medio de una enfermedad, en medio de una prueba. Nuestra mirada tiene que ser siempre a Cristo Jesús, porque dice la Biblia que Dios no nos va a permitir nada que no podamos llevar y que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él lo permite. Y si Él lo permite es porque sabe que vamos a poder salir de eso, porque a través de Él va a venir esa fuerza, va a venir esa fortaleza, porque con nuestra propia fuerza no vamos a poder. Pero cuando nosotros venimos ante el Señor y pedimos, Él va a orar. Nos invita a orar por la expansión del Evangelio, destacando la fidelidad de Dios para proteger nuestras vidas y fortalecernos como creyentes. Allí había un versículo que nos decía que aunque nosotros fallamos, Dios es fiel y Él siempre va a estar con nosotros. Aún en esos momentos difíciles que pensamos que estamos solos, podría dar un pequeño testimonio cortito, resumido. En mi vida he pasado por muchas cosas. He pasado por cáncer, me ha dado ACV, he pasado por muchas cosas. Tengo muchas operaciones. Yo estuve 2 años en silla de ruedas, 3 operaciones. Los médicos decían que ya no volvía a caminar. Pero ese era el hombre. Dios tenía otro plan, porque a raíz de eso yo llegué a Cristo. ¿Y qué hizo el Señor? Aquí estoy para testimonio y obra de Él, porque solo en Él podemos ser vencedores, solo en Cristo Jesús. Hasta aquí el devocional Tiempo con Dios de hoy. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe y traído paz a tu corazón. Sion Radio, tu música, tu compañía.